Yo te sigo cuando me... Hola, doctor, ¿cómo está? Vamos a continuar entonces con estas conversaciones. Doctor, hablemos un poco del adoctrinamiento. Por ejemplo, acá en Ecuador, hace muchos años, lo que se daba era que cierto partido político manejaba desde las escuelas a los docentes, manejaba en los colegios a los estudiantes del colegio, para que todos, cuando había alguna repercusión en cuanto al gobierno, en cuanto al salario de los docentes, salgan todos los estudiantes a las calles a un paro, a las manifestaciones, a lanzar piedras, y de ahí surgían de los jóvenes que se atrevían más a lanzar piedras, palos, a lanzar puñete a los policías y a ser rebeldes, entre comillas, nacían nuestros líderes políticos, entre comillas, estos pseudos líderes. Entonces estos muchachos los iban puliendo, entre comillas, para que sean nuevos candidatos y puedan ser parte de las agrupaciones políticas de la época. Entonces esto ha ido de alguna manera siguiendo pues con el transcurso del tiempo, y en las universidades lo mismo. Cuando eran campañas políticas, aquellos que querían entrar en política pues eran los que faltaban a las clases y los que iban de curso en curso a repartir volantes y a organizar fiestas y todo. Este tipo de política que se maneja en América Latina, ¿qué repercusión ha tenido ahora en estas épocas, en esta globalización y en la actualidad? ¿Cómo se maneja la política en Latinoamérica? Bueno, nosotros tenemos una Latinoamérica que muestra su decadencia en este último tiempo y producto de políticas populistas de determinadas cuestiones. En Chile tenemos un gobierno populista. En México tenemos un gobierno recontra populista que en su momento se amigaba y se sacaba fotos con el presidente Trump. En Brasil hemos tenido años de gobierno populistas. En Uruguay teníamos un populismo distinto y en Ecuador también, y hasta en mismo Bolivia, si se me permite, con el respeto a los hermanos uruguayos, paraguayos y bolivianos, ecuatorianos, perdón. Porque hemos tenido populistas, pero eran inteligentes, porque Correa era un populista, pero era inteligente, porque nunca hubiese salido de la dolarización y no salió. El Pepe Mujica en Uruguay era populista, pero era inteligente, porque se juntaba en el Sheraton uruguayo y traía las empresas para llenar de dólares Uruguay. Lo mismo con otro populista como Evo Morales, que es un populista absoluto, pero ponía un ministro de Economía de centro derecha y un presidente de Banco Central de centro derecha, y por eso Bolivia tiene una moneda que vale más que la Argentina y la del Chile. Nosotros nos tocó en Argentina, en Venezuela, en Colombia, hoy en día en Chile. Chile es un exponente de eso que usted dice, porque el gobierno del populista Boric, lo que sucede es que parte de esos ministros que tenían eran algunos de los que estaban en esas manifestaciones, que le hacían al presidente Piñera, como Camila Vallejo y otros. Y esos resultados de esa gente terminaron después como terminaron, porque el pueblo chileno, la constitución votó como votó. El pueblo chileno no quiere vivir en el populismo. El pueblo chileno quiere otra cosa, quiere progreso. Bueno, ¿qué dice la bandera de Brasil? Orden y progreso. Los pueblos pueden estar a veces aturdidos, discontentos y están en su derecho, pero son sociedades demandantes. Esto ha cambiado en la lógica de los pueblos latinoamericanos, en las lógicas de las comunidades. Son pueblos reclamantes, demandantes. Fíjese, por ejemplo, me voy un segundo afuera, lo que pasa en Europa, Carolina, lo que pasa en Italia, que quién ganó en Italia ahora y quién va a terminar después ganando, pues se dan vuelta el tema de las cuestiones. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Ganó un Trump, ¿pero por qué? Porque pasaba todo lo que pasaba viniendo de China. Y en nuestros países de Latinoamérica sucede esa situación. Con respecto acá en Argentina, nosotros tenemos las figuras políticas y estos movimientos producto del 2001, porque nosotros cuando llegamos al 2001 veníamos de un gobierno de primer mundo, veníamos de una década de los 90 que fue el primer momento que se reconstruyó el tema de la Argentina, que se reconstruyó después de muchos años, está mal enunciado. Un segundo momento que se reconstruyó la Argentina, teníamos una moneda de primer nivel, teníamos una sociedad impecable, teníamos tecnología, teníamos un país que estaba, obviamente que había tenido algunos problemas ese país, porque nos habíamos comido el efecto tequila en México que nos repercutió, después el efecto en Brasil, habíamos tenido problemas
con el tema con Rusia, también en los orígenes de los 90. Tuvimos dos atentados terroristas en Argentina, muchos de protegidos de gente hoy en día que está en el gobierno, que han hecho ese pacto siniestro, que, como dice algún constitucionalista de verdad, le da vergüenza que algunos judíos, y hoy que estamos en una época de que se está festejando el año nuevo de la comunidad, le da vergüenza que algunos judíos se hayan ido a juntar con Ahmadinejad y hayan firmado ese pacto. Y en el 2001, estando un presidente constitucional donde no quisieron modificar el rumbo, porque había que haber modificado el rumbo de la convertibilidad y haber dicho, en vez de tener 1-1, tengamos 1-1,50, 1-2, porque no daba la situación, porque querían emitir, querían volver al déficit fiscal. Bueno, un poco lo que nos está pasando hoy en día. Se rompió el orden constitucional. ¿Y qué pasa cuando se rompe un orden constitucional? Como pasaba en su momento que decían, si le pasaba al presidente Macri, si se rompió el orden constitucional con el presidente Macri, Macri se iba a ir a vivir a Europa o a otro lado y nos jorobábamos nosotros. Cuando se rompió el orden constitucional en el 2001, que sacaron a un presidente porque le organizaron saqueos, le organizaron tomas, le organizaron un montón de situaciones, quedaron el emergente de todo este tipo de cuestiones. Y hoy el emergente que tenemos y de la pobreza y de la desocupación y de las políticas populistas son emergentes del 2001, con esa gran fantasía. Obviamente después vino una mejora, porque cuando usted cae en el fondo, tiene lo que se llama en economía el rebote del gato muerto. Entonces sí, si usted cae a 200, Carolina, y bueno, puede estar en 180, pero a la vez también puede estar peor que los 200, pero siempre se puede estar peor de lo peor que uno está, y siempre se puede estar un poco mejor o un poco menos mal de lo que uno está. Y en Argentina hoy en día, bueno, tenemos un relato que algunos defienden, algunos de lo que usted conoce, diciendo que los relatos es la historia y que la historia es relato, en todo este tipo de cuestiones. Y tenemos el relato de que teníamos un país, décadas ganadas. Además, en Argentina lo que tenemos, cada vez peor la educación, cada vez mayor la pobreza, cada vez peor la economía, lo estamos viendo y que se vaya en el mundo, que me escuchen. Nosotros acá en Argentina no podemos comprar un cartucho de tinta porque no tenemos cartuchos de tinta, lo tenemos que reciclar. No podemos comprar una goma de un auto, vamos a tener que poner los autos, van a tener que ser voladores. Nosotros acá en Argentina no podemos importar un libro, no podemos comprar un vehículo, la gente no llega a fin de mes. Esa es la realidad argentina. Nuestra educación pública y salud pública, que la salud pública es de primer nivel, tampoco es gratuita. La estamos bancando nosotros con nuestros impuestos y ese dinero falta en otros lados porque se banca educación pública y salud pública para todos, inclusive para gente de Latinoamérica que vienen, por ejemplo, de Bolivia, y a los argentinos en Bolivia nos quieren cobrar para atendernos. Y así funciona todo este tipo de cosas. Importamos, tenemos el narco metido dentro de la Argentina por estas cuestiones de adoctrinamiento. Y bueno, no defendemos nosotros mismos, hoy no nos invade ni el imperialismo ni el enemigo anglosajón, no defendemos nosotros mismos nuestros intereses ni defendemos nuestra frontera. Somos un país en decadencia y al paso que vamos, vamos camino con estos adoctrinamientos, estas políticas populistas, a ser la villa miseria más grande del mundo en poco tiempo. Ese es un poco el resultado. Y con lo que usted referenciaba, nosotros sí hemos tenido también alguna gente que mantienen que se le pagan planes por trabajar. Esos planes que nosotros pagamos con los impuestos, la gente que aporta, porque la Argentina maneja las cosas la gente que aporta, el que pone un pequeño comercio, el que trabaja, el que paga impuestos, porque la clase alta compra las cosas afuera, se maneja afuera, no tiene problema. La clase alta es Cristina Kirchner, por ejemplo. La clase baja y pobre se gasta lo poco que tiene en consumo. La clase media sacrifica, se paga impuestos, deja de hacer cosas, vive alquilando porque no puede llegar a tener una vivienda propia, no puede tener un auto, no se puede comprar un modelo de teléfono moderno, no puedes comprar una computadora de alto nivel para estudiar. Estamos en esa situación, producto de todo esto. Y la gente de a poco también se va dando cuenta. Hoy llegan facturas de servicios públicos, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas. Y el adoctrinamiento viene acá por otra cosa. Te enseñan a ser pobre, que vas a ser pobre, un profesional pobre, un médico pobre, un abogado pobre, y como te digo, los que manejan la economía,
los que manejan muchos ámbitos del tema de la política, los que manejan muchas cosas, porque el problema también que tenemos en Argentina, para que vean que uno no está al lado, yo soy una persona objetiva, tengo un programa de radio donde transmito con la mayor pluralidad, no es solamente la cuestión política. Nosotros en Argentina tenemos empresarios prebendarios, como los Polo Roca, como los Brown y como otra compañía de Zacaterba, de sinvergüenzas, porque nosotros no tenemos los Bill Gates, los Elon Musk, nosotros tenemos los Paolo Roca y los Walter Brown. Esos son el empresario prebendario, también producto de nuestra decadencia y nuestro adoctrinamiento, obviamente combinado con políticos de turno populistas como hoy tenemos en el gobierno. Doctor, en cuanto a la pobreza y en cuanto a muchos extranjeros que están en nuestros países, acá en Ecuador, por ejemplo, usted va llegando o a las ciudades, usted va llegando y lo primero que ve es personas en la miseria, personas mendigando en las calles, durmiendo en las calles, con niños pequeños, bebés, con perro, gato, con toda su ropa ahí en la calle, pidiendo alguna moneda. ¿Cómo está allá en Argentina esta situación de venezolanos o de otras nacionalidades con respecto a lo que le comento acá en Ecuador? Bueno, acá en una época en Argentina se venían escapando porque era la tierra prometida y nuestra constitución amparaba todo ese tema, que es lo que quería Alberdi, que quería determinado tipo de inmigración y querían poblar el territorio, porque en mi país se forma en 1853 y en 1880 se unifican los ejércitos. En 1853 tenés la primera constitución que hacen un grupo de curas, médicos, abogados, terratenientes, militares, que fueron los constituyentes de la época, y después un gran reconstructor de la Argentina, y que nos llevó décadas después de buenos gobiernos, como fue la época de Alvear y otros gobiernos positivos que tuvimos en Argentina, que es el reconstructor de la Argentina moderna, que es el señor Roca. Nada tiene que ver con Paolo Roca, el empresario prebendario que viene de otro lado, de Techín y de Tenaris. Julio Argentino Roca es el gran reconstructor de la Argentina que plasmó las ideas de Alberti. Se hablaba de fomentar la inmigración y demás, determinado tipo de inmigración. ¿Pero por qué de eso? Porque veníamos de tantas guerras, de unitarios, federales, hacendados, tantos años de guerra civil, que el territorio nos matamos entre todos, más allá de hacer dos conquistas del desierto, que una la hizo el militar y el restaurador, como se le llama, Juan Manuel de Rosas, y otra la hizo Roca, que es la persona que nombré. Y en ese aspecto hemos llegado a tener Argentina que fuimos el sexto PBI mundial. Con el paso del tiempo y producto de políticas, sustitución de importaciones y un montón de ideas retrasadas que ya no han funcionado y no funcionan en el mundo, porque usted, por ejemplo, tiene en Argentina algunos autores que también usted los conoce bien, se me va a terminar escapando el nombre, y algunos directores que usted conoce bien, donde hablan del Estado marxista o del marxismo en Argentina, que el marxismo es algo que acá no aplicó porque nada tenía que ver con el peronismo y el marxismo no tuvo repercusión. Hoy hablan del Estado marxista o recrear el Estado marxista, que es una cosa totalmente vieja y arcaica en el mundo, porque mira lo que pasó en Rusia, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en China, que son capitalistas absolutos. Esa cuestión y ese orden de ideas nos ha llevado a tener cada vez más pobres, como dije, cada vez más indigencia, cada vez más decadencia, de todo tipo de cuestiones. Hoy en día ya el problema, ¿sabe cuál es? Porque usted puede tener una persona pobre que necesita un apoyo, que necesita un subsidio, que haya que sacarlo adelante, pues no tiene nada. Pero hoy usted cambió la situación. Usted acá en Argentina tiene abogados pobres, profesionales pobres, contadores pobres, médicos pobres. Acá en Argentina es pobre personas que tienen un título y pueden trabajar, o personas que son un obrero y pueden trabajar desarrollando una actividad. O sea, ya es pobre, no el tema de la persona que no tuvo oportunidad, que no pudo estudiar, lo que serían los lumpenes, los vagos, no. Acá es pobre el profesional recibido, el estadista, el que se formó, el doctor, el médico, el contador, el abogado, el arquitecto. Hemos escalado un grado más de pobreza. Quieren hacer un gran país de pobres. Y son pobres gente que tiene el oficio, gente que tiene el título y gente que puede trabajar. Y lleno de miseria e indigencia, usted entra a Buenos Aires, estamos rodeados de villas miserias. Estamos rodeados de villas miserias protegidos por el narco. Tenemos el narco en la ciudad de Santa Fe,
tenemos el narco en Rosario, tenemos el narco acá en Buenos Aires, en la Villa 1-11-14, vamos a crear e importamos, o nos gustan tanto los pobres que los multiplicamos, tenemos favelados, como pasaba en una época en Brasil que un presidente populista como el presidente Lula bajó el ejército y los agarró a cañonazos cuando fue el Festival de Río de Janeiro, de los carnavales, no sé si te acordás, Carolina, porque le bajaban a Lula de los morros y le bajaban de la favela y los agarró a cañonazo con el ejército, Lula. No fue ni Bolsonaro, ni Trump, ni no sé, un revolucionario ni un enemigo anglosajón. Y en Argentina se están creando esas condiciones. Tenemos favela, tenemos grupos armados que no están en detrimento de las leyes, de la zona de construcción, con todos con armas ilegales. Hay una gran cantidad de tenencia de armas. Para que se usted una idea, usted un arma en Argentina la consigue por menos de $100. Obviamente que es un arma trucha, ilegal, y con esa arma cualquiera tiene arma y bueno, y te pueden matar en cualquier esquina, ¿no? Es una situación muy complicada y parte de eso, ya lo decía, una enseñanza para mostrarle a todos estos populistas, lo decía Perón en una época, le decían a Perón en una anécdota que retratan algunos como Félix Luna, historiadores de primer nivel, le decían a Perón, usted Perón no modificó nunca el Código Penal de la Argentina y sin embargo cada vez tiene menos pobres, menos delincuentes y sabe qué pasa, menos asesinatos, menos delitos, sabe qué pasa, cada vez tengo menos, subió el trabajo, decía Perón, Carolina, subió el trabajo, subió la capacitación, eso obviamente que usted tiene menos de ese tipo de cosas. En una situación de pobreza, de indigencia, de problemas económicos de la Argentina, de la miseria que hay, es un caldo de cultivo para generar todo este tipo de cuestiones. ¿Quién va a querer ir a trabajar o algo si en el día con el narco o haciendo de narcomenudeo o cualquier cuestión gana lo que gana en un día, gana lo que gana el trabajador por ahí en 15 días? O por ejemplo, con trabajar una semana en el narcomenudeo ganan más de lo que gana un trabajador trabajando por mes. ¿Quién va a ir a trabajar así? Doctor, ¿cómo está el sistema carcelario allá en Argentina? Totalmente anticuado, totalmente colapsado, detonado. Ustedes pueden ver algunas series o películas argentinas que se llama El Marginal, que está en la plataforma Netflix, o la pueden acceder a través del buscador de video, búsquenlo acá en Argentina, Argentina El Marginal, o ustedes pueden ver Tumberos o pueden ver otras series. Y la cárcel está mucho peor de lo que pasa ahí. Las cárceles están totalmente colapsadas, con falta de recursos, la gente está totalmente hacinada y la cárcel, te habla alguien que maneja el derecho penal y hace derecho penal, que cree, o sea, total en la resocialización de la gente y no estamos a favor de la pena de muerte, porque nosotros no podemos tener pena de muerte en Argentina por nuestra reforma constitucional del año 94 que adhirió en lo que es el bloque constitucional federal a varios pactos y tratados internacionales, nosotros no podemos tener pena de muerte, pero quien hace derecho penal realmente ejerciendo el derecho penal, no esos que se quedan en el deber ser, en los teóricos del derecho penal o los investigadores del derecho penal que en su vida no conocen una sola cárcel o en su vida nunca fueron a un tribunal penal, no saben ni hacer ni una multa de tránsito, algunas de esas usted también las conoce, directamente las cárceles no cumplen la función de resocialización de la gente, no cumplen la función de poner de vuelta a la gente en la sociedad con otro rol, que cumplan su condena, porque las cárceles están llenas de pobres, de indigentes y sobre todo gente que no tiene abogado. Pero si usted tiene un abogado más o menos bueno en Argentina o mediano en Argentina y usted lo puede pagar, usted no va preso. Por eso acá van presos los ladrones de gallinas, ni los corruptos consagrados, ni personas. Fíjense, nosotros tenemos lleno de gente de prisión preventiva, sin condena, y por eso también colapsan las cárceles. Entonces, resumiendo, las cárceles están deterioradas, devastadas por la misma cuestión del problema que hay en Argentina, que vamos a decir, el problema no es Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, el que venga en el 2023, en el 2028 o el Papa Francisco, que el ejemplo de la Argentina es el Papa Francisco, pues es un tipo que no sabe dónde está parado realmente, no sabe, no tiene la más mínima idea de dónde está. El problema en Argentina es que no hay política de Estado. Si usted no tiene una política en Estado a 10, 15, 20 años y la tiene que empezar cuanto antes, porque cuanto más demore, más va a tardar, si no tiene una política de Estado, un horizonte, 5 puntos básicos
que no se toquen, como ha pasado en otros países del mundo, usted no va a tener salida, ni que venga un Salvador, ni que venga un reconstructor de la Argentina o el último estadista que nosotros tuvimos, que fue un abogado que era el que sabía qué había que hacer con el Estado, el último estadista argentino generoso y productor de un modelo de país diferente que nos integró al mundo, que es el doctor Carlos Saúl Menem, fue el último estadista que sabía qué había que hacer con el Estado. No tenemos esa clase de estadistas, no tenemos política de Estado, por lo tanto no vamos a mejorar el sistema de cárceles de la Argentina, ni vamos a mejorar la educación, ni vamos a mejorar nada, porque si usted no tiene un plan y usted no tiene un rumbo, puede ir a los ponchazos. Es como ir a un tema de un juicio y bueno, vamos viendo, pido excepciones y lo postergo, pero no contesto la demanda y lo vuelvo a postergar, pero no tengo un plan. Yo lo que tengo que hacer, si tengo un juicio o si me viene un juicio y demás, tengo que contestar la demanda. Si quiero, puedo poner las excepciones y cuando contesto la demanda, a la demanda que hace le tengo que pegar por todos lados, pero tengo que ir con un plan. Si yo voy sin un plan a un juicio, y bueno, pondré excepciones, demora, dilaciones, dilataciones, pero no voy a ningún lado. En la Argentina pasa eso. No hay un plan, porque no se creen en los planes, no se creen en los programas y vamos a los ponchazos. Tenemos épocas buenas con viento de cola, donde el dólar sale más barato, con tasas chinas de crecimiento, pero no lo aprovechamos. Por eso tenemos siempre la frazada corta y como es el ejemplo típico populista. Vamos a suponer usted, Carolina, le hago un pequeño ejemplo, que usted tuviera del tema de su abuelo que creó una pequeña fábrica o creó un pequeño emprendimiento y lo mantuvo. Vino su padre y lo maximizó. Ahora pasa un tiempo y usted es la tercera generación, vamos a poner su padre y su abuelo vivan, para no vamos a matarlo, y usted mantiene el establecimiento. Usted el establecimiento le va a tener que hacer cambios, lo va a tener que modernizar y lo va a mantener. Ya tiene la fundación que hizo su abuelo y lo mantuvo su padre. Si usted se lo patina el establecimiento y no hace nada y no lo mantiene, va a pasar lo mismo. Bueno, es lo que pasa un poco en Argentina, en épocas de tasas chinas, donde las hojas, la Argentina es un país que aunque la soja valga $1 millón la tonelada, vamos a seguir siendo pobres, porque no se sabe utilizar y no se sabe explotar. Entonces, si usted no tiene un plan, no traza la cuestión, usted se va a comer la fábrica que mantuvo su padre y su abuelo y no va a quedarse con nada. Ese es el problema. Doctor, en cuanto, vamos a saltarnos un poquito el tema y después vamos a regresar a la política. En cuanto al sistema de justicia, por ejemplo, acá en Ecuador, en la provincia y en la región costa y en todo el país, el sistema de justicia está colapsado. Imagino que también es igual allá en Argentina. ¿Usted considera que muchas veces, muchas de las personas que están en las cárceles se debe también a la negligencia de ciertos abogados que no hacen una buena defensa, no ejercen una defensa técnica adecuada para sus clientes? El problema que usted tiene ahí son dos cuestiones. Parte de la justicia argentina está colapsada, bien como dice usted, y otra parte de la justicia argentina funciona muy bien. No hay que generalizarlo. Un error común es generalizar todo. Que hay parte y hay jueces malos, sí. Y que hay abogados malos, sí. Que hay universidades malas, sí. Que hay formadores de abogados malos, hay muchísimos. Pero no son todos así y no son todos iguales. Entonces, ¿qué sucede? El tema es que en algunos lados no se forma un abogado para el mundo de hoy. Se están formando abogados en Argentina con textos viejos y textos arcaicos y no se forma el abogado, sobre todo característico de la Universidad de Buenos Aires. Ellos no quieren formar el abogado litigante. Entonces están apuntando, es un plan que viene desde arriba y todo para intención de la sociedad, donde las universidades públicas no generan abogados que sean abogados de litigio. ¿Y por qué es importante hoy cómo se vive en un mundo con conflictos? Porque hay conflicto en el mundo. Salimos, como dije, de la pandemia. Alguno que usted conoce bien decía que cuando terminara la pandemia íbamos a ir a un mundo mejor. Mire dónde fuimos cuando terminó la pandemia y la pandemia en Argentina. Lo primero que tuvimos es una guerra, porque un tipo quiso invadir otro país. Mire el cambio ese. Entonces usted necesita, hoy en día, en un mundo de conflicto, de demanda, de abusivos, abogados litigantes. ¿Por qué? Para defender los intereses de la gente, para defender los derechos de los trabajadores. ¿Y cuáles son las armas? Hoy en día no se va, en Argentina no se hizo nunca una revolución y no se va a hacer una revolución. ¿Cuál es la verdadera revolución para hacer? Abogados que sepan defender los derechos de la gente,
juicios justos, que sepan defender el tema del consumo, que sepan defender los derechos civiles y comerciales, abogados de litigio. Eso en Argentina cada vez hay menos, porque forman otra clase de abogados donde es un supuesto mundo ideal, maravilloso, donde son todos buenos y demás, y la gente no tiene referencia. Entonces a la gente la curran, voy a decir una mala palabra, a la gente la cagan en cada esquina para que se entienda y demás, y no tiene abogados que lo puedan defender o le puedan garantizar sus libertades. La última vez que a la gente la cagaron de arriba abajo, para decirlo bien el término que se entienda, así si me escucha alguno le molesta un poco, fue con el tema de la pandemia del coronavirus. La cagaron, le cerraron los negocios, la fundieron, la dejaron sin derecho de ningún tipo y los derechos humanos se los pasaron por ese lado, tanto que defienden que somos campeones de eso. Y producto de eso también, poca gente se pudo defender, poner algún abogado al respecto y reclamar sus derechos constitucionales. Y la justicia en algunos lados hubo jueces que fallaron a favor de la gente y hubo jueces que quedaron en el tema en el aire. Pero es así, el problema no es la justicia, el problema en Argentina es político y la política maneja todo. Doctor, entonces volviendo a la política, por ejemplo, acá en Ecuador y en la región Costa y en mi provincia tenemos una viceprefecta, tenemos una vicealcaldesa, hay en otras provincias donde hay gobernadoras, donde hay prefecta. ¿Cómo está el rol de la mujer en política allá en su ciudad y en su país? Bueno, el rol de la mujer acá en Argentina cambió mucho y la mujer tiene un lugar importante porque nosotros en nuestro país hemos tenido mujeres presidentas, hemos tenido mujeres en la Corte Suprema de Justicia, tenemos mujeres que dirigen empresas, mujeres jefas, muchas mujeres que están poniendo lo que muchos hombres no ponen y están metiendo presos sindicalistas corruptos y están poniendo las cosas en el lugar donde no una mujer, porque una mujer es importante y todos nosotros venimos de una mujer. Eso no hay discusión al respecto del tema, pero cambió mucho. Hoy, como digo, tenemos mujeres dirigiendo, tenemos mujeres en altos puestos. Eso es un tema que cambió mucho y la mujer tiene un rol importante. Tenemos mujeres ganando lo mismo que hombres y ganando más que hombres. Y en el tema jurídico tenemos impecables y juezas de primer nivel y de primer mundo, como es, por ejemplo, la doctora Capuchetti. Tenemos fiscales de primer mundo y de primer nivel, tenemos jueces buenos, tenemos buenos fiscales, tenemos de todo tipo, defensores también, secretarias del juzgado, tenemos una buena, digamos, interposición, tenemos excelentes profesoras, excelentes también políticas, alguna gobernadora también buena, tenemos gobernadores también de provincia interesantes, inteligentes, tenemos un señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el doctor o el licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de estadista y se asemeja mucho a este presidente que nombré. Así que tenemos en ese aspecto, tenemos buenas ministras de educación, así que tenemos un rol importante con el tema de la mujer y nos dejan bastante bien parados al respecto del tema. Doctor, la población que no es estudiada en cuanto a leyes, que no son abogados, que no tienen nada que ver con el mundo jurídico, siempre critica de alguna manera, cuestiona, señala, juzga a los juzgadores, juzga a la comunidad jurídica y a los abogados y a los defensores de derechos humanos ante el desconocimiento y ante la ignorancia de que por qué ciertos sujetos, ciertos individuos cuando son atrapados en delitos flagrantes o cuando son investigados por ciertos delitos, sea robo, sea sicariato, sea actos de corrupción o cualquier otro, salen a la defensa de proteger sus derechos humanos. Usted que es docente, puede de alguna manera clara explicarle a la comunidad por qué es importante o por qué se debe defender los derechos humanos de todos. Lo que pasa es que lo que han hecho acá en Argentina y algunos que los derechos humanos, acá en Argentina los derechos humanos se lo han afanado directamente. Y se lo han afanado, pero los derechos humanos no se respetan en ninguna parte del mundo, eso hay que decirlo, porque si nosotros no conocemos el problema y demás, acá se critica a Estados Unidos y se critica a otros países del mundo. Acá en Argentina los derechos humanos no los defendemos y no los respetamos. Eso es lo que pasa.
Dicho esto, van a criticar un montón, obviamente, porque le estás cortando el tema del negocio. El derecho humano en Argentina es un negocio. Y hay muchos que se apropian de los derechos humanos. Usted, vuelvo a lo mismo y demás, conoce a uno que se apropia permanentemente de los derechos humanos y se piensa que es el inventor de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos. El peor delincuente, el mayor asesino, tiene los mismos derechos humanos que tiene una persona común, porque los derechos humanos, el principal derecho humano es el derecho humano a la vida. El principal derecho humano son las libertades que nos restringieron en la pandemia del coronavirus. Entonces, si usted vive en un país donde tiene un proceso justo y demás, los derechos humanos va a escuchar, no, son para los delincuentes, tiene, bueno, esas son creaciones, estereotipos populistas que le meten en la cabeza a la gente. Los derechos humanos, el problema que hay en Argentina es que son un negocio, porque en Argentina es un negocio, la pobreza es un negocio de la inflación, es un negocio de los derechos humanos, entonces los capitalizan grupos de sectores políticos y no políticos, y eso es lo que apuntan con el tema del adoctrinamiento. Hablan de banderas de los derechos humanos, escriben cosas de los derechos humanos, y ¿sabe qué están haciendo hoy en día con los derechos humanos? Es producto de un adoctrinamiento para hacer un engaño y un estereotipo al tema de la sociedad. Y los derechos humanos de mucha gente no se respetan, porque la gente no tiene derecho a comer, no tiene derecho a una vivienda, no tiene derecho a un trabajo, no tiene derecho a la libertad en decir quiero comprar lo que porongo se me ocurra de moneda. Porongo es un mate uruguayo grande y no lo puede elegir. Entonces están vedados los derechos humanos de todo el mundo, no solamente los de un grupo. Y después hay, bueno, factores, sectores que alientan la disputa, intereses, defender a la gente delincuente y demás, pero eso pasó toda la vida, porque en Argentina y en otras partes del mundo se fomenta a veces los terroristas, los narcos. Usted tiene tipos que ponían bomba en la Argentina y hoy en día se dicen periodistas. Entonces tiene todo un factor y un manejo grande al respecto de este tema. Pero es la cuestión lo mismo, el derecho humano en Argentina es un negocio y ese negocio es alimentado obviamente porque hay intereses. Por eso le digo, viene todo el tema de la política. Cuando usted tiene un lugar donde la inflación es un negocio, por eso se mantiene, donde la pobreza es un negocio, porque eso afecta a los derechos humanos. En Argentina tenemos gerentes de la pobreza, jefes de la pobreza, repartidores de pobreza, administradores de pobreza, va todo un cóctel fenómeno y decorado por toda una cuestión donde va a escuchar que no tenemos derechos humanos, defendemos los derechos humanos, los argentinos somos los más humanos y los más derechos de todos. Y la verdad, nos creemos los campeones mundiales de los derechos humanos como nos creemos los campeones mundiales del fútbol. Después vamos con Messi, con San Paolo y demás y no le ganamos a nadie. Salvo, bueno, ganamos la Copa América con un técnico cualunque como Scaloni. Pero después ese es el ejemplo nuestro. Es un negocio los derechos humanos en Argentina, administrado por 4 o 5 vivos en detrimento de la mayoría del pueblo, porque los derechos humanos son universales, los derechos humanos se crean en determinada época del mundo, donde hay un acontecimiento, un suceso que sucede en la ciudad de Nuremberg, donde ya está cuestionado también es un profesor, realmente un jurista, de verdad, como fue el doctor Russo, en un libro que se llama Derecho al Mañana, él mismo cuestiona ese juicio de Nuremberg, porque dice que el problema que tiene en Nuremberg, que es un juicio mal llamado juicio, porque es el origen un poco de todo esto, y el problema que usted tiene en Nuremberg, donde se origina toda esta cuestión, es que el juez que jura en Nuremberg tiene el problema del juez natural. Entonces de ahí se van a desencadenar y todo. Obviamente es perfectible, es mejorable, pero los derechos humanos no se respetan en Latinoamérica. Mira lo que pasa en Venezuela, mire lo que pasa en parte de la Argentina, mire lo que pasa en Chile, mire lo que pasa en Brasil. Usted, yo le repregunto a usted, en su país, ¿usted cree que se respetan realmente los derechos humanos? Por supuesto que no, doctor, por eso estamos como estamos. Usted lo Doctor, dijo. sí, otra pregunta. Hablando de los medios de comunicación que usted ha mencionado de manera breve o tal vez hacemos un receso y nos volvemos a conectar, ¿sí? Sí, vamos a hacer un receso por el tiempo. Ya, entonces hagamos el receso y nos volvemos a conectar para seguir conversando, doctor. No, no. Ya, gracias.